Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión, siempre con el panorama latinoamericano, el análisis, gracias a nuestros invitados. Camino a lo que son nuestras distinciones honoríficas 2024. Hoy tenemos al doctor Carlos Guerra, que se encuentra en la ciudad de Caracas, en Venezuela, y de alguna manera pues vamos a abordar desde esa óptica el devenir de este 2024 a nivel político. También es probable que tengamos al doctor Marco Tulio Gutiérrez, que está como candidato al Colegio de Abogados de Lima. Si logramos que se integre a nuestra programación, pues lo tendremos más adelante. Entre tanto, los panoramas que tenemos pues son bastante preocupantes y creemos que hay que remitirnos pues a la experiencia, por ejemplo, de nuestro invitado, que es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con posgrado en Derecho Marítimo en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante. Es ex asistente del expresidente Rafael Caldera también, el histórico Rafael Caldera, desde el año 99 hasta el 2005. Eso quiere decir que nuestro invitado pues ha sido testigo del ocaso prácticamente ya de Rafael Caldera, de los últimos tiempos, de sus últimos días. Vamos a comenzar con ese recuerdo. Hace poco le hicimos una entrevista a Eduardo Fernández y pues a pesar de la separación que tuvieron ellos, finalmente cuando el doctor Caldera decide dejar el Partido Social Cristiano COPEI, él le guarda muy buenos recuerdos y cree que simplemente a veces nos podemos equivocar en política. ¿Qué dice Carlos Guerra? Quizás hubo una equivocación al final en el ocaso de Caldera. ¿Cuál sería tu Bueno, análisis? buenos días, profesor Jorge Carrión, era un placer. Gracias por la invitación, por la distinción de la universidad. De verdad que para mí lo recibo con mucha humildad, mucho cariño y bueno, de verdad muy agradecido. Mira, mi experiencia con el presidente Caldera para mí fue mi gran maestro, un gran amigo, en que guardo infinitas palabras de agradecimiento. Parte de lo que soy se lo debo a él, ¿ok? Y en base a lo que yo lo conocí, porque puedo decirte que lo conocí muy íntimamente, o sea, fue un trato de amigo, de maestro. Entonces, te puedo decir que se han dicho muchas cosas y muchas cosas que son mentiras, pero entre las mentiras cuando se van diciendo, se vuelven una bola de nieve, va creciendo y la gente toma eso como cierto. En primer lugar, el presidente Caldera nunca se fue de Copey. A él lo expulsaron de COPEI, el Comité Nacional en esa época. ¿Por qué motivo? Porque cuando fueron las elecciones del año 93, quien encabezaba todas las encuestas a nivel nacional era el doctor Rafael Caldera. Y bueno, se decía que había que nombrarlo de manera por aclamación del partido. Y bueno, el partido puso muchos obstáculos. Al final se hizo al principio un movimiento de copillanos con Caldera. Y bueno, y al final no se pudo y se formó lo que se llamó el chiripero, que fue lo que Marcel Garnier en una entrevista le dijo así, bueno, ese poco partidito, como para disminuirlo a él. Y todo lo contrario, lo que le hizo fue un favor al presidente Caldera. Y bueno, se creó convergencia y la mayoría de los copillanos y calderistas se fueron para el partido. Eso generó, bueno, que Rafael Caldera ganara las elecciones y la ganó mayoritariamente. Y por cierto, el que quedó en el último puesto fue el candidato a Copey, que fue Osvaldo Alvarez Paz. En esa época, también quiero tocar ese tema para aclararlo, porque hay muchas mentiras. Eh, Estaba el comandante Hugo Chávez preso. Se dice que Caldera indultó a Chávez, se dice que Caldera Chávez era su ahijado, cosa que era mentira. Que tampoco hubiese tenido nada de malo, pero era mentira. Su papá sí ha sido capellano del movimiento magisterial de Barinas, papá de Chávez. Se dice que Caldera lo indultó. Nunca lo indultó porque no vio una sentencia. También, además, lo que dio fue un sobreseguimiento. Y en esa época, todos los medios de comunicación en Venezuela, la sociedad civil, el clero, me acuerdo que el cardenal José Luis Librón Moratinos pedían que los golpistas estuvieran en la calle.
que tenían que buscar los votos en la calle, que están conspirando detrás de las celdas. Cuando se da el golpe en el año 92, Caldera no era presidente, quien era presidente era Carlos Andrés Pérez. Hay que pensar que Carlos Andrés Pérez recuperó 100 golpistas de nuevo dentro de las Fuerzas Armadas y activos. O sea, los perdonó peor, porque los colocó activos dentro de las Fuerzas Armadas. Eso muy poca gente lo sabe. Y también se dice, erróneamente, que Hugo Chávez había que inhabilitarlo, cosa que no estaba previsto en la Constitución, porque cuando pasó en la detención del general Marcos Pérez Jiménez, el presidente de la República, lo condenaron por corrupción, no por golpista. Y estando aún preso Hugo Chávez, podía darse el mismo caso del presidente Carlos Andrés Pérez, que estando aún preso fue electo senador de la República en el Congreso, comenzando el Congreso que después eliminó Hugo Chávez. Él salió en libertad porque tiene el fuero de ser senador de la República. Entonces lo mismo podía hacer Hugo Chávez estando preso. El güelito podía llegar a ser presidente porque no había manera de inhabilitar. Y bueno, dentro de todo, en el año 92, el presidente Caldera era senador vitalicio y encabezó también la reforma a la Constitución del año 61, que como por su autoridad y lo que él desprendía, estaba rodeado de los mejores abogados y académicos de Venezuela. Esa reforma por mezquindades políticas nunca se aprobó. Y en esa reforma estaban muchas cosas que Chávez se fusiló, que es la constitución que tenemos, pero tampoco colocó otras cosas como la Alta Comisión de Justicia, que estaba conformada por los personas más probadas del país, por el clero, por los académicos, y esa Alta Comisión de Justicia tenía la facultad de remover cualquier magistrado del Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema de Justicia, como era antes, si no cumplía con sus funciones. Obvio que a Hugo Chávez eso no le interesaba porque él quería tener, como han tenido hasta ahora, magistrados sumisos como la época de los nazis. No sé si leyeron el libro Los juristas del horror, es algo similar porque en Venezuela si tú eres juez y no sentencia como quiere el régimen, puedes ir preso o te destituyen, porque la mayoría de los jueces en Venezuela son provisorios, no están por concurso. Entonces, lamentablemente yo siempre digo que la justicia en Venezuela es roja, rojita, pero tampoco es ciega. Entonces, Ujú. esa es una realidad, pero quería precisar todo eso porque yo mismo como joven en un momento le pregunté al presidente Caldera que si no había sido un error esa decisión. Y recuerda que Caldera fue siempre una persona muy apegada a las leyes, académico, y en su primer gobierno él pacificó el país. Estaban las guerrillas y todos ellos bajaron ponieron sus armas y participaron en política pacíficamente. Y imagínate que dos personas que fueron miembros de esa guerrilla, como Pompiño Márquez y en paz descanse, y Teodoro Pekov, fueron ministros del presidente Caldera en su segundo gobierno y sin duda fueron uno de los mejores ministros que ellos tuvo. Entonces, en base a eso, él quiso pacificar el país. Rafael Caldera tiene el mérito que sus dos periodos que fue electo los culminó, cosa, por ejemplo, de que Andrés Pérez en su segundo periodo no lo culminó, porque en primer lugar su partido, Acción Democrática, le dio la espalda y al final, a través del TCJ, fue removido de su cargo. Pero bueno, te puedo decir que Rafael Caldera de alguna manera marcó mi vida, muy agradecido. Para mí fue una bendición entre tantas personas y tan joven haberlo conocido y que me dio la oportunidad de estar a su lado. Para mí fue magnífico la persona que hablaba ese idioma, una persona súper correcta, o sea, Ujú. igual. Se dice, Todo ese tipo de cosas que te forman, ese tipo claro, de cosas te forman, ¿ves? sí, claro. Se dice, se comenta también, bueno, que sería bueno que tú lo aclares, ¿no? Que ya él no tenía muy bien, que digamos, la eh, comodidad como para darse cuenta de lo que le pasaba en los últimos momentos y que muchos de los documentos que se firmaron prácticamente lo tuvieron como que él no estaba tan lúcido para poder ejercer ese periodo final, ¿no? ¿Tú lo veías así de delicado? Porque efectivamente se le veía bastante, bastante delicado, ¿no? No, no, no. Casi Mira, daba la impresión que lo llevaban prácticamente, ¿no? ¿Tú qué no, podrías no, no, decir? mira, todo lo contrario. Era una persona totalmente lúcida. Me recuerdo que cuando vino la constituyente en Venezuela, él me dijo que eso era un error, porque además no estaba previsto en la Constitución del 61 ese proceso, y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, en una ponencia, le abrió el camino a esa constituyente. En la historia en Venezuela, la mayoría de las constituyentes, me dijo el presidente Caldera, que eran como
la camisa a la medida del gobernante de turno. Luego Hugo Chávez quiso satanizar lo que fue el pacto de punto fijo, que nos llevó por 40 años de democracia, el periodo de democracia más largo y estable de Venezuela, que le trajo el mayor progreso al país. Aunque no te digo, se cometieron errores, sí. Yo creo que la historia juzgará que fueron más aciertos que errores. Y Rafael Caldera, a esa edad, en el año 2000, escribió un libro que se llamaba Las Causavientes, de Carabobo Punto Fijo. Y yo digo que esa es la perfecta contestación de la demanda en la que Rafael Caldera le responde a Hugo Chávez lo que fue el pacto de punto fijo. Y imagínate una persona que estuviera así, yo creo que no pudiera escribir, ¿no? Una Ajá. persona que Y, lo entrevistaban y hablaba inglés, hablaban en alemán, en francés. Recuerdo que a su casa vinieron unos estudiantes de la Universidad de Michigan y en esa reunión estaba presente el doctor Egaña y el Aguiar y todos nos quedamos impactados como eh, el hijo de los cuatro Leiva le dice, bueno, presidente, yo puedo traducir, no, no es necesario. El presidente Caldera habló inglés perfecto, con ajá. su avanzada. Increíble, de verdad. ¿Tú Increíble. crees, tú dices que indudablemente que han habido errores? ¿Algún error que tú hayas detectado que tú podrías aceptar hidalgamente que cometió Caldera? Por ejemplo, era imposible realmente, porque en su periodo fue que se libera Chávez, era imposible que Caldera hubiese hecho algo más de lo que se hizo y que al final no saliera. No, mira, Rafael Caldera jamás iba a inmiscuir en las decisiones del Poder Judicial. O sea, era una persona muy apegada a las leyes. Se hizo lo que tenía que hacerse, porque tú no podías, ya se han liberado una cantidad de golpistas, muchísimo. Entonces tú no podías dejar a Hugo Chávez preso también, porque creabas un mártir, porque además el hombre estaba conspirando. También te quiero precisar que cuando Hugo Chávez sale de la cárcel, él tenía apenas 6% de las encuestas. Entonces los grandes culpables en Venezuela, te lo digo con toda responsabilidad, de que Hugo Chávez haya llegado a la presidencia, fueron los dueños de los medios de comunicación social. Porque si hacemos memoria, en el Diario Nacional que dirigía Miguel Enrique Otero, el director del diario era el señor Peña. Entonces, ¿quién era Peña? Es que fue luego ministro de Hugo Chávez, pero ministro no, alcalde mayor de Caracas, ¿verdad? ¿Quién dirigía el diario El Feriado? Kiko Bautista y Juan Barreto, que también después ocuparon cargos con el gobierno de Hugo Chávez. ¿Quiénes estaban? Venevisión, Radio Caracas Televisión, toda esa gente se tomaron fotos, trataron como de manipular un poco a Hugo Chávez y yo puedo reconocer que Hugo Chávez no se dejó manipular por los medios. Entonces, me acuerdo que en Enrique Otero soy el Nacional, cuánta tontería decía Hugo Chávez, lo sacaba en primera página. En junio del año 98, que encabezaba las encuestas fue Irene Sáez. Y luego después, con esa campaña, los medios de comunicación lograron crear un candidato que fue Hugo Chávez con ese respaldo y al final Irene Sáez no pudo ganar las presidencias. A última hora los partidos políticos le quitaron sus tarjetas Copey y Acción Democrática para hacer a Salas Romer, que fue un error también. Y bueno, al final ganó Hugo Chávez por eso. O sea, Hugo Chávez era una persona sin dinero, una persona que salió con muy bajo margen de las encuestas, una persona, si tú revisas el año 95, que fueron las elecciones de gobernadores alcalde en Venezuela, llamaba la atención porque él no creía en elecciones. Lo que pasa es que después Luis Miquelena le hizo cambiar el chip para que el fin justifica los medios. Entonces, bueno, se fue por la vía electoral y mira por cuántos años ya tenemos esta tragedia, ¿no? Ajá. Esta tragedia que hay muchos de verdad responsables. Además, Rafael Caldera nunca hizo campaña por Hugo Chávez ni mandó votar por él. O sea, Ujú. además, mira, había académicos como Ernesto Maíz Vallenilla, imagínate tú, el rector de la Universidad Simón Bolívar, apoyó públicamente a Hugo Chávez. Cosa incomprensible para mí, ¿no? Pero cosas que Ujú. pasan, cosas que pasan. Claro, claro. Bueno, no nos das un error de Caldera. No te atreves a mencionar cuál pudo haber sido un error que tú le hayas detectado. A pesar de que tú estabas, claro, totalmente eh, en la tarea de compaginar las cosas positivas de él, ¿no? Durante Mire, el momento que trabajaste con él. yo puedo decir error, confiar en personas que pensó que eran más correctas y al final no lo fueron. Entonces, yo creo que eso fue un error, pero porque él siempre creyó en la gente y en la honestidad de las personas. Aparte, me consta que era una persona profundamente católica, de grandes valores.
Yo aprendí muchas cosas, por ejemplo, cosas que no sabía en esa época, que porque uno tiene que ir los viernes, los primeros viernes de cada mes a misa. También te puedo contar que el día de su cumpleaños, un padre del Colegio San Ignacio, llamado el Padre Moreta, y él oficiaba una misa muy íntima de acción de gracias por un año más de vida. Entonces, y yo tuve la oportunidad de estar en su casa una vez en esa misa. Me sentí eh, un privilegio estar con sus hijos y su esposa, estar en esa misa. Entonces, ese tipo de cosas marca mucha diferencia, ¿no? Pero yo creo que el error fue ese, que a veces puedo haber confiado en personas y las personas no le respondieron como él pensaba. Pero políticamente yo creo que, como él decía el presidente Caldera, en política se toman decisiones. A veces las decisiones les puede gustar un sector y otro sector no les va a gustar. Y eso es lo más difícil. Y eso es lo más difícil, tomar decisiones. De verdad que sí. Pero siempre tuvo algo que no tiene muchos políticos, que tiene mano izquierda y mano derecha. Conciliar, buscar escuchar a la gente y estar del lado de que las decisiones afectaran lo menos posible a las personas de menores recursos. Todo lo contrario. El Caldera fue el presidente más viviendista en Venezuela, el que más vivienda le construyó a los sectores populares en Venezuela. Eso también hay que decirlo. Las grandes obras que dejó Rafael Caldera, como el Poliedro de Caracas, el Pérez Carreño, o sea, el Hospital Pérez Carreño. Muchas obras que te puedo nombrar. En su Claro. segundo gobierno también. Entonces, bueno, igual que, mira, te puedo decir algo. Caldera tuvo también, que quiero destacarlo, una gran esposa, una gran primera dama, que fue Alicia Pietri, una señora que dejó huella. Como Ujú. decía su hijo, ¿no? Ella no era una primera dama, ella era una dama de primera, en mi opinión. Una gran señora, de verdad. Bien, de aquellos tiempos, eh, la parte internacional, por ejemplo, actualmente existe un problema que se va a definir, aparentemente va a haber una presentación de memoria el 8 de abril próximo, ¿no? Sobre la cuestión limítrofe entre el Esequibo y Venezuela. ¿Cómo se Ujú. manejó eso en tiempos de Caldera y por qué crees que ha llegado a lo que está planteándose actualmente, esa tensión que existe entre el gobierno de Bueno, Maduro y el Esequibo? o sea, Rafael Caldera siempre fue una persona, como te dije antes, muy apegada a la ley y defensor de todo lo nuestro, ¿no? Muy nacionalista. En su primer gobierno se firma lo que fue, se promovió el Acuerdo de Ginebra, para evitar llegar a conflictos bélicos, sino que por la vía diplomática se pudiera solucionar esto. Y luego en todos los otros gobiernos, el de Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Camping, después Jaime Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, se logró avanzar en algo, ¿no? Ya también hay que recordar que fíjate que cuando Jaime Lucinchi en Venezuela trataron de ingresar unas corbetas, las corbetas Caldas, fueron corbetas colombianas, y inmediatamente Jaime Lucinchi logró retirarlas en nuestros mares, defendiendo nuestro territorio. ¿Qué está pasando actualmente? Yo te explico. Mira, cuando estaba Hugo Chávez, él prácticamente entregó el Esequibo porque le interesaba era el voto de Guyana en la OEA y en la CARICOM, porque lamentablemente yo digo que es un error. No hay una ponderación de qué país tiene más influencia en el mundo, sino que o hasta una islita tiene el mismo peso que los Estados Unidos o que Perú. Entonces, él interesaba tener ese apoyo para poder extender su socialismo del siglo XXI, y lamentablemente, bueno, eso fue como una entrega. Y actualmente, luego de muchos años, llega la ExxonMobil a Guyana. Se dan cuenta Guyana que tienen grandes recursos petrolíferos y mineros allá. Y bueno, ExxonMobil empieza a explotar estos minerales, y ahí es a donde comienza toda esta tragedia del gobierno Maduro, siendo Jorge Arreaza su canciller, cosa que me pareció un error. Se contesta a la Corte Internacional de Justicia por medio de una carta que ellos no tienen jurisdicción, que no tienen a acudir. Luego se hizo una audiencia que tuvieron que ir obligados, también muy mal preparados, donde estuvo Daisy Rodríguez y negando la jurisdicción, cosa que la Corte asumió como tal. Yo creo que ya Venezuela lamentablemente tiene que ir a ese juicio, no politizarlo, y de verdad llamar a los mejores abogados especialistas en el tema, porque sí tenemos herramientas jurídicas, títulos, y la historia avala que es un territorio venezolano, el fraude del laudo militar en 1899 de París,
Cuando Guyana quiere validar algo, como ese laudo, ya está asumiendo que es nulo, que es falso. Entonces, bueno, Venezuela debería prepararse muy bien. La audiencia es en abril de este año, en abril de este año, en la Ujú, Corte Internacional de Justicia. Y eso fue cuando fue Delcy Rodríguez, fue el año pasado. Mira cómo pasan los meses. Y hasta ahora yo no he visto nada de eso. Y lo que hicieron fue un referéndum aquí que me parecía a mí inútil, totalmente. Un referéndum que no es, nada es vinculante, también hay que decir eso, y es inconstitucional, pero lo hicieron. ¿Pero qué pasó después con eso? Absolutamente nada. ¿Por qué hacen ese referéndum? Porque ellos salieron muy mal parados con las elecciones primarias en Venezuela, porque ni siquiera la oposición, contaba con una participación tan alta. Y lo más grande de esa participación tan alta, que no se dio en la clase media, en la clase alta en el país, sino que se dio en los barrios más pobres. O sea, la gente salió a votar por María Corina Machado en esos barrios más pobres, cosa que se dudaba de ella, ¿no? Que se decía que era una persona para la clase, su mensaje llegaba solo a la clase media alta, clase alta. No, todo lo contrario, su mensaje llegó a los sectores más vulnerables del país. Y eso fue lo que le movió el piso al régimen y bueno, trataron como de paliar ese efecto con un referéndum y dijeron que votó 10 millones de personas y yo dudo de eso. Y fíjate que ahora no sé en qué paró el referéndum. ¿Qué van a hacer con eso? No, no tengo idea, porque no se ha hecho más nada. Han mantenido totalmente muti en ese tema. ajá. Eso fue solo Y, una jugada política, no, más nada. y en el caso de lo que se ve, por ejemplo, a través de las cámaras, ese movimiento del ejército prácticamente hacia el Esequibo, eh, Ujú. eh, Bueno, arengando la patria, arengando, ¿tú crees claro, que está bien todo eso? eso tiene un fondo político. En Venezuela siempre ha existido ejercicios militares dentro del territorio de Venezuela, siempre lo han hecho. Esas son las ahorita, eso viene desde hace años, que se hacen ejercicios militares dentro del territorio venezolano. Pero eso es más algo, es un mensaje más político de arenga que otra cosa. Bueno, yo no creo que eso trascienda más de eso. Ujú. Recuerda que esta gente también maneja, aquí hay una hegemonía comunicacional. O sea, hablar contigo es un placer porque tenemos una ventanita para poder expresar lo que vivimos aquí en Venezuela. Pero pues, aquí no se puede hablar mucho porque puedes ir preso. Aquí no se puede expresarte mucho porque te abren un expediente, te dicen que es traidor a la patria, una cantidad de cosas. Y también tampoco puedes escribir. Hay un muchacho ahorita tuitero que es muy cercano al Partido Encuentro Ciudadano de Elsa Solórzano y está preso por expresarse, por expresar su descontento en unos caracteres en Twitter, por decirte. Entonces, bueno, esta oportunidad de poder hablar acá en un medio de comunicación del exterior, para mí es un privilegio porque es una ventanita más, una oportunidad de contar, de expresar y de decir, en mi opinión, muy humilde, lo que vivimos en Venezuela. Ajá. En el caso del panorama latinoamericano, estamos viendo, por ejemplo, que en el Ecuador hace poco tomaron un canal de televisión, un medio de comunicación, y luego vino la represión lógica de parte del presidente Noboa, y luego, eh, cuando se esperaba que pues esto iba a tener un desenlace ya, ha recrudecido, ¿no? Se ha asesinado al fiscal, a un fiscal que llevaba los casos precisamente relacionados con toda esta temática tan delicada del vandalismo internacional, no solo nacional. Eh, eso de asesinar fiscales no es la primera vez. En Venezuela murió Danilo Anderson en tiempos iniciales del presidente, del expresidente Chávez. ¿Ya se sabe quién mató a Danilo Anderson? Porque en Ecuador me dicen, oye, pero quién lo mató? ¿Cómo va a ser eso? Yo le digo, mira, en Venezuela han pasado no sé cuánto tiempo ya y eso quedó en la historia. ¿Quién mató a Danilo Anderson? Si tienes esa información. Mira, no la tengo, pero o sea, hay muchas hipótesis, ¿no? Muchas hipótesis que en verdad no me atrevería yo a decir. Pero eso con los años, como te digo, van tapando ese escándalo, ¿no? Pero lo que es indudable es que el socialismo ha causado mucho daño, mucho dolor y muerte y miseria en la región. Lo que pasó en Ecuador es parte del correísmo, de ese socialismo que llegó a Ecuador. Y todos estos presidentes que han estado, Lazo y los anteriores,
están recogiendo lo que ha dejado esto, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado lo que es el Foro de Sao Paulo. Luego, con la llegada de Bolsonaro a Brasil, en su momento pasó a ser el Grupo de Puebla, porque ya está un presidente de izquierda. Y todas esas cosas que pasan en Latinoamérica son planificadas y eso como enquistar un cáncer en la región para que pasen estas cosas. Yo creo que el presidente Daniel Noboa tiene un gran reto allá, porque tiene un conflicto interno muy grave, que puede tener una mayor escalada, pero yo creo que tienen que tener solo el respaldo de los ecuatorianos, de que tienen que darse cuenta que tienen que ser nacionalistas en ese sentido, porque puede alcanzar a cualquiera y llegar, y bueno, y el apoyo de los presidentes que están del lado correcto, como Javier Milei, ¿verdad? El mismo Novoa, porque me parece que debe tener un gran apoyo. Fíjate lo que pasó también en Argentina. En Argentina también mataron a un fiscal hace varios años y no ha pasado nada tampoco. Pero todo eso es causado por la izquierda, que sigue causando muerte, sigue causando miseria y pobreza en la región. Ajá. Lamentablemente es así. ¿Y cuál es tu hipótesis de Danilo Ardes? ¿O quién mató a Danilo Ardes? ¿No tienes una idea? Bueno, no, eso es delicado, pero para mí fue el mismo gobierno. Ahora, ¿quién? Eso sí, tengo sospechas, pero no quisiera decir nombre. Ajá, pero lo Sí, que manda aquí es la cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ecuador ya se detuvieron incluso a las personas que cometieron este delito. Pero el problema no es el inmediato, el que ejecuta el disparo. El actor intelectual, ¿es esto? Ese es el que hace falta, Bueno, ¿no? En el caso de Venezuela, ¿quién es el actor se intelectual? sabe, pero prefiero no meterme en esta hondura. Pero sí, pero te puedo decir que fue la misma gente del régimen de Hugo Chávez. Eso sí, no te Sí. puedo negar eso. Ahora, cuando pasan este tipo de cosas, ya te van marcando una pauta de lo que se viene, ¿no? O sea, imagínate de qué año estamos hablando, cuando recién empezaba todo este drama venezolano. Sí. Y por qué no hay una salida en torno a lo que podría ser, por ejemplo, la temática que tú trabajas, ver la forma de hacer más justicia? ¿Cómo recuperar el control? Solamente saliendo del régimen, no queda otra salida. Dentro del régimen, imposible. Imposible. Yo creo que en Venezuela, acá, tiene que haber un cambio político y ese cambio político tiene que venir con una gran reforma del Poder Judicial. Recuerdo cuando Hugo Chávez tuvo un revés en el TCJ, reformaron inmediatamente la ley del Tribunal Supremo de Justicia para aumentar los magistrados y mantener ellos un control de lo que es la justicia en Venezuela. Y fíjate ahorita, la nueva presidenta del TCJ, una señora que salió arangando el PSUV, esa es la nueva presidenta del TCJ ahorita. Me recuerdo antes de las elecciones de 2015, en diciembre, ya la oposición había ganado mayoritariamente la asamblea, pero a última hora antes de ellos entregar lo que fue la asamblea, nombraron magistrados a medianoche, estando ellos todavía en posición del TCJ. Entonces, para poder salir de todo esto hay que salir de régimen. Es que en Venezuela los jueces no entran por concurso, son jueces provisorios. O sea, si tú lo sentencias como ellos quieren, tienes dos cosas: o te destituyen o vas a tener la misma suerte que la doctora María Lourdes Afiuni, que vas a ir preso. Entonces, lamentablemente en Venezuela es así. Muy pocos jueces, te puedo decir yo, que hayan llegado por concurso. La mayoría son provisorios. Como te dije antes, la justicia en Venezuela no es ciega, pero sí es roja rojita, lamentablemente. Mira, tienes al doctor Marco Tulio Gutiérrez. Vamos a ver si lo tenemos. Prevenido el bate. Un Sí. saludo, doctor. Un abrazo en la distancia. Bien, ¿Qué vamos a tal? darle Un la gusto. bienvenida al doctor Marco Tulio Gutiérrez, quien está aspirando al Colegio de Abogados de Lima. Doctor, continúa en carrera, coméntenos un poco, bienvenido y siempre, bueno, es interesante escuchar, ya más allá de lo que hemos hablado sobre el panorama venezolano, vamos a compaginarlo con el peruano. Coméntenos, doctor Marco Tulio, bienvenido. Además, ese caso de Danilo Hernández, me imagino que debe haber dado lugar a más de una novela, ¿no? Porque en verdad es un caso muy fascinante en la medida en que no solamente fue asesinado él, sino fueron asesinados otros vinculados a la investigación posterior del Colaterales. asesinato
Ujú. Sí, ese era curioso, ¿no? O sea, la desaparición. Y vinculaban unos, recuerdo muy vagamente que había uno que se autoinculpó, no se autoinculpó, sino autoatestiguó de que había estado en la planificación del crimen con líderes de la oposición venezolana, pero en verdad el tipo había estado preso en una cárcel en Colombia. O sea que era difícil que hubiera podido ser testigo de lo que estaba tan distante de participar. En realidad un caso, como te digo, fascinante, que me imagino que si García Márquez estuviera con vida tendría pues una fuente hermosísima para hacer una novela, ¿no? Una buena novela. Así es. Coméntenos, doctor, haciendo ya el paralelismo entre ¿Mm? lo que estamos conversando con lo que sucede a nivel de la justicia en el Perú. Aspirar al Colegio de Abogados de Lima es también aspirar un poco a mejorar el sistema que tenemos actualmente, ¿no? Sin lugar a dudas, tanto el tema de la administración de justicia como el tema penitenciario, que es su correlato, ¿no? Y de alguna manera también con el tema de la seguridad ciudadana, que es la forma preventiva de que se pongan en marcha estos sistemas, estos otros dos sistemas. El problema es que quienes conocen sobre este asunto nunca han sido convocados, ¿no? Y también hay que reconocer que el Colegio de Abogados ha mantenido un silencio sepulcral ante todo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hace unos minutos estaba revisando a raíz de una entrevista que me habían hecho sobre el problema este de la eliminación de las primarias obligatorias en el Perú por el Congreso para las elecciones del 26 o si es que hubieran algunas elecciones anticipadas. Y en realidad lo que sacaba claro era de que primero el Colegio de Abogados no había dicho nada, o sea, nunca comentó cuando la iniciativa se puso en juego. Tampoco dijo nada cuando se iniciaron los debates de la iniciativa. Y por último se ha quedado callado cuando ya salió esto convertido en una aprobación del Congreso y una promulgación por la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces, eso está mal, porque el tema de las primarias es un tema que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, ¿no? O sea, no podemos hablar de una vigencia plena del derecho constitucional a la participación política cuando no promovemos, y más bien al revés, se generan condiciones que limitan la participación de los ciudadanos. Entonces, ahí hay algo que está fallando y lamentablemente debemos reconocer con mucha pena que el Colegio de Abogados un poco que pasa de costado, silenciosamente, ¿no? Todos los días se aprueban normas legales de todo tipo, nacionales, regionales, municipales, el colegio en silencio. Hay un promedio de unas 10 a 15 iniciativas legislativas que presentan los parlamentarios. Silencio, solamente algún pronunciamiento del decano de vez en cuando que muchas veces está teñido de un sesgo partidarista, ¿no? Ideológico, y que eso lógicamente genera fastidio en la comunidad jurídica, porque en el caso nuestro, para nosotros lo primero es la Constitución, y cuando defendemos la Constitución y la ley, mira que el palo le caiga a quien tenga que caerle, eso es otro tema. No podemos tener esa pésima conducta que lamentablemente se difunde mucho en que para mis amigos todos, para los demás la ley, ¿no? Y que también se da en el tema de los pronunciamientos. Cuando las metidas de pata las hacen mis amigos, las paso por alto. Cuando algo hace aquellos por los que estoy en desacuerdo, ahí sí me escandalizo, señalo de que eso está mal, que es inconstitucional. Eso creo yo que tiene que cambiar. Ujú. Doctor, una pregunta, ahora le voy a una pregunta. ¿Qué opina usted de la medida de libertad luego de tantos años del expresidente Fujimori? ¿Cómo eso ha calado en la sociedad peruana? Mira, el tema del indulto, personalmente no soy muy amigo de los indultos en general. A mí me parece un absurdo que después de haber eh, puesto en marcha el sistema policial, el sistema de fiscalía, el sistema judicial y el sistema penitenciario, por decisión unipersonal, se deje en libertad a alguien. Obviamente que hay argumentaciones, nadie debe morir, o sea, me refiero a una persona que está enferma, debe morir en cárcel. Ese sí es un buen argumento. Ese argumento lo acepto. Nadie que esté debe morir en cárcel. Pero eso debiera ser como una norma general y no como la del dedo. Yo siempre, por ejemplo, cuando estaba enseñando en la Universidad de Derecho Constitucional,
Cuando le preguntaban sobre el tema este del indulto, porque el tema del indulto lleva mucho tiempo en discusión, eh, siempre señalaba esto. Mire, el indulto es una herencia de la monarquía. El monarca era el dueño de la vida y por lo tanto también el salvador de los que estaban condenados a muerte. Cuando vino la República, sobrevivió la institución del indulto trasladándosela al presidente de la República, como esa facultad. Ahora, esa es una facultad omnímoda, sí lo es, excepto en el caso de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en la cual hay el presidente concede indultos, pero con excepción de, o sea, el constituyente le ha dicho al presidente, usted tiene toda la libertad de soltar a todos los delincuentes del país, menos los que tienen este tipo de delitos. Está bien, ahí se ha establecido un criterio. Pero en el caso de la Constitución peruana no hay eso. La Constitución peruana es totalmente abierta. El presidente puede indultar a quien le da la gana. Acuérdese usted, Hugo, acuérdese usted, Jorge, lo que pasó en las finales del gobierno de Clinton. Ese escándalo que hubo de los indultos de Mm. último minuto, creo que 200, 300 firmó como volante. ¿Y quiénes eran? No eran delincuentes, eran, bueno, los de cuello blanco, ¿no? O sea, Ujú. los famosos de la burbuja financiera. Todos fueron liberados de culpa, de investigación y de todo. Pero es que yo siempre digo, mientras la norma esté vigente, tiene que cumplirse así no nos guste. Por supuesto que si no nos gusta, hagamos todas las campañas necesarias para desaparecer la ley, esa contra la que estamos de acuerdo. Pero no podemos vivir en un estado en donde la turba, la calle, las pasiones determinan quién tiene la razón y quién no la tiene, ¿no? El La caso de anarquía. Fujimori ese es un caso de ese tipo, que hayan buscado otras argumentaciones para de cómo se ha manejado el tema. Para mí, mire, oiga, si yo fuera presidente de la República, felizmente a los 74 años no hay mucho techo para Ujú. pensar en eso. Mire, yo desaparecería todas las normativas sobre el tema del indulto, dejando solo el indulto hasta que el día que el Congreso la elimine y ejercer la facultad conforme la Constitución lo manda. Esa es pues la consecuencia de las herencias monárquicas para los presidentes. Pero Ujú. mientras la norma esté ahí, el presidente tiene la plena facultad de hacer uso de esa libertad que le da el texto constitucional, ¿no? Ajá. Se Se dice, llame Fujimori o se llame Perico Los Palotes, eso es un tema irrelevante. ajá, se comenta mucho de la riqueza de García Pérez, pues que tiene que ver mucho con los indultos. Pero también hay una temática, doctor, que sería bueno que usted opine al respecto y que mantenga su opinión de llegar al Colegio de Abogados de Lima, ¿no? En el torno a lo que viene pasando con, por ejemplo, en Ecuador, abiertamente toman un canal de televisión y no sé qué más, matan un fiscal, se repite la figura de pronto de hace mucho tiempo de la muerte de Danilo Anderson en Venezuela, el cuento de nunca acabar. Y hace pocos días o pocas horas, la seguridad de Dina Boluarte fue prácticamente violada, ¿no? Y la agreden. eh, para muchos no es una agresión, sino más bien es la agredida fue la que ejecutó el golpe o el jalón de cabellos. ¿Qué puede opinar usted al respecto? Bueno, ¿Cuál es la razón de todo eso para el público, ¿no? Que el público usted sabe que piensa más con el sentimiento que con la ley como tal. evidentemente se está cosechando lo que se ha sembrado. Es evidente que en la comunidad jurídica, la comunidad política y toda la sociedad se da cuenta de que hay no solamente una terrible lentitud en las investigaciones sobre los responsables eh, de todo lado, ¿ah? No solamente de las decenas de muertos que cayeron entre diciembre y enero, luego de la caída del presidente Castillo, sino también el tema de los 850 heridos. O sea, acá han habido también heridos policías. Esto no ha sido un acto de un solo lado del otro. Y cuando me hablan de que las manifestaciones fueron pacíficas, basta con mirar pues las imágenes. Pero eso ya es un tema que ya pasó. Hubo violencia, sí hubo violencia. Hubo heridos, hubo muertos, hubo muertos. ¿Qué es lo que se hace en un Estado de Derecho? Investigar quiénes fueron responsables de cada cosa.
El herido que ha quedado herido y que de pronto ha quedado con discapacidad, el policía, tiene que tener un autor, como también de aquellos que murieron de una manera infame con disparos directos. Obviamente esos son asesinatos, pero tiene que trabajarse en la investigación. Obviamente esto no significa justificar para nada que porque estoy en desacuerdo con la lentitud de la justicia, que le agarre pues a la presidenta y le mete un jalonazo. A Dios gracias, han sido solamente una femenina jalada de cabello. Imaginémonos que hubiera sido alguien que hubiera llevado, basta que llevara una piedra o que llevara esta lupa, y echársela en la cara, en la nariz, mira, hubiera sido una cosa mucho más lamentable. A Dios gracias, la cosa ha quedado en un jaloneo de pelos y una cosa de estas, pero de que hay responsabilidades, obviamente tienen que haber responsabilidades por negligencia, ¿no? Porque el presidente, sea quien sea el presidente, tiene que ser cuidado. Las formas democráticas tienen que respetar. Lamentablemente, la señora Boluarte, repito, en este acto, que se ha revelado hoy día, de que ha tenido reuniones para la búsqueda de Cerrón, ¿no? Con el cuarto o quinto en la jerarquía, haciendo uso, por supuesto, de su facultad de mando que tiene sobre la policía, porque en la facultad de mando, si yo veo de que hay un incidente y está de por medio el policía, le ordeno al policía, pues no voy a ir a buscar al ministro de Defensa para que le ordene al policía que está cometiendo un error en una esquina. Se supone que el que tiene mando manda, ¿no? Pero ella dijo que no tenía mando. O sea que acá hay una evidente contradicción. O sea, ella sí se ha reunido 5 veces con el jefe de Dini para ver lo de la presunta captura de Vladimir Cerrón, pero dice que no tuvo nada que ver cuando hubo estos incidentes que terminaron con las lamentables muertes y asesinatos que se han producido, ¿no? Entonces, yo creo de que la situación, bueno, este es un país en donde es de las maravillas, ¿no? Ayer en una conferencia decía, este es el país donde los que se proclaman inocentes están presos y que quienes se declaran culpables, como el caso de la señora Villarán con la coima esta con Odebrecht, está libre, ¿no? Acá es el mundo al revés, totalmente. Sí. Bueno, también nos indica que algo está fallando o tal vez puede haber alguna confabulación, es lo que se especula en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Para que tan abiertamente sea tomado un canal y que, por ejemplo, los que deberían haber custodiado bien al fiscal César, creo que debieron tener más cuidado, ¿no? O sea, como que puede haber también en este jalón de cabellos a Dina Boluarte, como que un descuido adrede por parte de de su propia seguridad, ¿no? Eh, Hay lamentablemente dos instituciones en nuestro país que han sido en los últimos años muy manoseadas, ¿no? O sea, que son Policía Nacional y Ministerio Público, ¿no? O sea, hoy la confianza no en la idoneidad, sino en el manejo serio de los altos mandos del Ministerio Público y de la policía, un poco que se ponen en duda, ¿no? Cuando hay tanto escándalo alrededor de estos manoseos de cambios, dadas de bajas, sacadas, ¿no? O sea, lamentablemente eso es lo que ocurrió. Y lógicamente se presta a todo tipo de especulación conspirativa, porque en verdad, repito, acá lo que ha fallado es inteligencia. Eso no cabe la menor duda, no cabe la menor duda. Se supone que si el presidente o quien ejerza las funciones llega a una localidad que está convulsionada, o sea, emocionalmente, no sentimentalmente, hay un fastidio por lo que ha ocurrido con los asesinatos, con los muertos, con los heridos, porque ojo, los heridos también son de la zona. Los heridos no son de Lima. Los heridos mayormente son soldados y policías de la zona, los que quedaron mal. Entonces hay una sensación que ha quedado ahí, ¿no? Se supone que lo primero, mire, Jorge, Hugo, Carlos, sin necesidad de ser estudiosos de la inteligencia, mira, lo menos que tienes que hacer es controlar a los familiares de la gente que ha muerto, porque es la gente que ha quedado con la herida abierta, ¿no? Y que está con unas ganas, aunque sea de lanzar un huevo a la distancia, ¿no? Entonces, pero acá lamentablemente eso
parece ser que no ha ocurrido, ¿no? Entonces, claro, se abre la teoría de la conspiración, porque en realidad pudo haber sido negligencia, pero negligencia en gentes que tienen tanta experiencia en Preparados, el sí. manejo de la inteligencia y la contrainteligencia. Ujú. Una Bueno, pena, una esa, raya más al tigre. esa misma duda ya es histórica en el devenir del gobierno de Hugo Chávez y de Maduro. Allá es normal, ¿no? De que alguien se haga de la vista gorda ante casos, por ejemplo, como Puente Yagún, no sé. ¿Cómo ves tú Bueno, ese trato, Carlos Eduardo Guerra? mira, lo de Puente Llaguno fue muy lamentable. Yo en esa época trabajaba en el escritorio Liscano, el bufete del presidente Caldera. Ese día se realizó esa marcha. Me recuerdo que el que era gobernador de Yaracuy, que era del Partido Convergencia, de nuestro partido, me pidió unas calcomanías. Y entonces yo llegué al sitio donde salía la marcha y le llevé las calcomanías que me pidió. Y me dice, pero tú no vas a marchar, que te veo con parto de corbata. Le dije, no, tengo que ir al bufete del presidente Caldera porque él va para allá. Entonces se ríe y me dice, bueno, donde manda capitán, manda marinero. Entonces yo le entregué eso y me fui al bufete. Estando en el bufete, el doctor Caldera llega con la persona que siempre era de su máxima confianza, que lo cuidaba. Ujú, Pero yo sí noté que no fue ni su secretaria de toda la vida, que no fue la señora que manejaba el archivo, la recepcionista. Y yo llegué ahí, estaba con él. En ese momento me dice que ya me enseñó que lo custodio porque quería que le cambiara un cheque, necesitaba efectivo. En esa época también había el paro, pero se enteró que el banco mercantil que estaba cerquita en la línea Orneta estaba abierto, le dio un cheque y él fue volando a cambiar el cheque. En eso me llama un amigo andino, que era el asistente del doctor Andón Vigas Terán, y me dice, Carlitos, ¿dónde está usted? Con su acento andino. Y yo ujú, le digo, aquí en el bufete. Pues prende la televisión que la marcha va para Miraflores, saca al presidente ahí que la cosa está fea. ujú, Digo, oye, pero ¿cómo hago? Porque pasa que el doctor Caldera escribía un artículo en el diario Universal que se llamaba Reflexiones de Tinajero. Tinajero, así se llamaba su casa, su quinta. ujú, Entonces, yo lo que hacía era ver el artículo, colocarlo en la computadora, ver que no se pasara los caracteres. Si se pasaban los caracteres que pedía el periódico, yo le decía para que lo cortara. Y bueno, yo lo mandaba por correo electrónico al diario Universal y también por fax en esa época para cubrirme las espaldas. Y si no llega correo, por lo menos tengo la constancia de que lo mandé por fax, así evitarme algún regaño del mismo ujú, presidente. En eso yo prendí el televisor que estaba al lado bajito, no me fue a la cachar en eso, y veo que la marcha va para Miraflores. En ujú, eso llegó el señor Rigoberto, que era el que lo cuidaba, el escolta toda la vida, me dice, mire, Carlos Barro, ¿qué hace acá el presidente? Arriba están los círculos bolivarianos armados. Esto está feo. Y entonces le digo, presidente, tenemos que irnos, mire, está pasando esto. Y mi artículo, no, lo terminamos en su casa, pero que esto está feo. Mira, por minutos logramos salir, dimos la vuelta con el chofer y llegamos a su casa. Estando en su casa, terminamos el artículo. Me recuerdo que yo me retiré a mi casa, llegué a mi casa de Chiripa. Ahí empezó todo el proceso en esa época de lo que fue Carmona Carmona y todo Estanga. este tema. Ujú, Sí, veo que están echando tiros y matando personas en edificios oficiales del Estado. O sea, ahí nadie podía subir si tú no ujú, perteneces al gobierno. Por ejemplo, el claro. edificio nacional, por decirte algo. Y el gobierno trató como de invertir la carga a la prueba, que fue la oposición. Ahí todavía están presos unos policías metropolitanos condenados a más de 30 años, a 30 años, perdón. Todos los años se pide libertad de estos humildes policías. Ahí sí nunca se lo han dado. Y ni siquiera en este acuerdo de Barbados, que sacaron una cantidad de personas, esos policías siguen estando ahí. También recuerdo en esa época que, bueno, yo me trasnoché viendo todo eso y el 12 de la noche, el 12 de abril en la noche, llamó el presidente Caldera a mi casa, atiende mi mamá el teléfono y lo saluda y el presidente Caldera me hace pasar a mí el teléfono y me dice, mira, para que mañana vengas a mi casa, que voy a dar una rueda de prensa a medios internacionales y quiero que estés aquí. Bueno, entonces yo llegué a la hora exacta que él me dijo y al final me dice, bueno, léete, quiero que digas por lo menos lo que dice el último párrafo de mi libro Los Causavientes. Ese párrafo dice que el pueblo de Venezuela se acostumbró a vivir en libertad y todo aquel que reconozca ese hecho está condenado al fracaso. Eso dice el último párrafo de ese libro. Al final esa rueda de prensa se suspende
porque ya se sabía que el fracaso de todo esto. Luego, ese día me tocó improvisadamente quedarme a dormir en su casa, porque también Hugo Chávez y respetó lo que es la historia de los expresidentes de Venezuela. Siempre los presidentes de Venezuela tenían escoltas, tenían gente que los cuidara porque son parte de la historia, hasta su muerte. Ujú, Hugo Chávez primero le quitó la pensión a todos los expresidentes, a todos los expresidentes. En el caso del paz descanse del presidente Herrera, como él no cumplió todos sus años de parlamentario, porque llegó muy rápido a la presidencia, él no tenía pensión ni siquiera del Congreso, cosa que se tiene el doctor Caldera, pero ni siquiera es presidente. Por eso él llegó a tener bastantes necesidades económicas. O sea, fue un hombre muy humilde, muy honesto. No pueden decir que el presidente Herrera haya tomado dinero del país, jamás. Y te hago eso porque fui muy cercano al presidente Herrera, porque mi prima, casada con un sobrino de él, que es hijo de Amalia Urdaneta, la hermana de Doña Betty, de la esposa de Luis Herrera. Por eso viví de cerca lo que vivió Luis Herrera también. Y bueno, esa vez me quedé a dormir en la casa, me pidieron sus hijos que me quedara a dormir porque se iban a quedar solos los dos y querían a alguien que estuviera ahí. Bueno, y yo me quedé. Yo me acuerdo que le dije, el doctor Rafael Tomás Caldera, el hijo mayor del presidente, pero es que no tengo cepillo de diente, como poniendo pero, no te preocupes, y me han comprado todo para que yo me quedara. Así yo me quedé. Y bueno, me acuerdo cenando, el presidente Caldera, esta es una anécdota muy bonita, dice, oye, pero es que no llamaron a Luis Miquilena, eso es un error, porque Miquilena era como el catalizador entre el chavismo y la ajá. oposición, que tuviera ese acercamiento. Y vengo yo atrevido, le digo, bueno, y usted no, ¿por qué no dijo nada de eso si usted sabía eso? Porque no me lo preguntaron. Y yo, bueno, pero a veces si uno no le pregunta, uno igual tiene que decir. Entonces me quedó oyendo, no me dijo nada. Después de la comida, todo el mundo se retiró, yo me quedo. Y como a las 2 de la mañana me llega un mensajito de texto, no existían los teléfonos de ahora, que está regresando Hugo Chávez. Como me ha dicho el presidente temprano, bajé sin hacer ruido, prendí el televisor El y 13 ahí ya. amanecí, y ahí amanecí viendo un helicóptero trayendo ese tipo. Ajá. Yo decía, esto nada más me enceló un tipo de puesto vuelto a poner en el poder. Y ahí yo pensé, ha sido una tragedia de muchos años para Venezuela. Y lamentablemente he tenido esa visión, ¿no? Esa es parte de lo que mencionó doctor Caldera, analizar las cosas no con pasión, sino con argumentos y objetivamente. Y lamentablemente no me equivoqué. Fue muy triste. Yo amanecí viendo todo ese espectáculo de regreso de Hugo Chávez en helicóptero, el abrazo de Diosdado Cabello con Hugo Chávez, el Hugo Chávez que seguía con una cruz, cosa que tampoco le creí mucho. Ujú, Yo creo que un católico, no es decirlo, ese testimonio de eso, ser coherente en la vida, y yo creo que nunca lo fue. Yo creo que fue católico cuando tuvo la muerte cerca y estaba pidiéndole cacao, como digo yo, comunista pidiendo clemencia. Así, ajá. así, Ahora, así, en algún momento, Carlos Eduardo, desde el 11 al día 13 que se libera a Chávez, ¿conversaste con Caldera o lo escuchaste hablar? ¿Él creía que Chávez iba a volver? Porque se veía como que ya había caído totalmente, ¿no? sí, Ya estaba en la horchila, mira, simplemente mira, ya decían, oye, que en cualquier momento lo lanzan al mar y se acabó el problema. Pero no pasó eso. ¿Y qué decía no, Caldera? ¿Qué decía? mira, yo me recuerdo que hubo cosas importantes, ¿no? Hubo el rumor de que había que, para ir a Miraflores, para escuchar las primeras palabras de Carmona, y él me dijo a mí, no vayas a eso. Ahí se va a cometer una cuestión que no estoy de acuerdo, que viola la Constitución, viola los principios democráticos, que fue el famoso decreto de Carmona. Y él para protegerme Se no quería que autojuramenta fuera. prácticamente, ¿no? Sí, él no quería que fuera, porque lamentablemente ibas a firmar una asistencia, ¿verdad? Y ibas a quedar ahí expuesto. Entonces ya por ahí como bueno, el jurista que fue no estuvo de acuerdo, más bien lo censuró, ahí no se hizo lo que tenía que hacerse, que era fundamentarse en el Congreso, se cometieron muchos errores, y lamentablemente también Carmona dejó por fuera el sector del trabajador, el sector de la CTV, porque eso fue una lucha entre la CTV, los empresarios, el pueblo, y la CTV quedó por fuera también. Y bueno, el presidente Caldera estaba informado, pero él era muy discreto. Él siempre lo que decía, déjame señales.
El problema es que yo aprendí a recibir órdenes con él. O sea, él me decía la cosa una sola vez y ya, no tenía que repetírmela. Entonces me dijo, no vayas a eso, no conviene. Y yo no fui. Entonces me quedé en mi casa. Me quedé en mi casa después de haber estado en su casa. Todo del 11 para el 12. El 12, como te repito, me llamó y el 13 estuve en su casa y bueno, vi el desastre, el desarrollo que todo el mundo sabemos Ujú. lo que causó eso, ¿no? 12 años más con Hugo Chávez en la presidencia y Bien, bien, cometiendo arbitrariedades en Venezuela. bien. Bueno, vamos a la figura peruana. En el caso de cuando cae Pedro Castillo, algunos avisoraban de que podía haber, en Venezuela se dice, todo 11 tiene su 13, ¿no? O sea que después de la caída de Chávez el 11, el día 13 resucitó de entre los muertos, nadie lo esperaba y volvió a la Nadie. presidencia. Aquí se murmuraba, doctor Marco Tulio, que podía haber una figura similar con Castillo. Creo que era aspirar a mucho, o usted cree que a pesar de todo, en algún momento todavía sigue el litigio, se pueda dar esa liberación. ¿Qué opinas sobre ese caso? En realidad, así como la política de hechos consumados es la que marca el camino de la historia, en el mundo del derecho y en el de la administración de justicia, las resoluciones judiciales, cuestionadas o no, son las que van marcando el camino de lo que va a ser el futuro, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Castillo, es evidente de que hay ya a raíz de las decisiones negatorias de los pedidos del expresidente Castillo de pedir que cese la prisión preventiva, hay ya una corriente que señala pues de que hubo un golpe de Estado, ¿no? O sea, en todo caso un intento de golpe de Estado, que Castillo, el presidente Castillo trata de soslayar, indicando de que solamente se trató de una proclama, ¿no? Está, por cierto, todavía por verse cuáles fueron los entretelones de este manejo. Recordemos de que Martín Vizcarra, el golpe de Estado de Martín Vizcarra fue un golpe de Estado impecable, ¿no? Es decir, no salió un tanque, pero no dejó entrar a los congresistas a la sede del Palacio Legislativo. Y en la práctica no pudieron reunirse, por lo tanto, el golpe se había consumado de hecho, ¿no? O te acuerdas lo que pasó en Bolivia en algún momento, ¿no? Cuando la Fuerza Armada decide no respaldar y con lo tanto Evo Morales pues quedó ya sin mando de tropa, de oficialidad incluida, ¿no? Entonces ya prácticamente no había nada que hacer. Pienso yo de que acá en lo que ha pasado con el presidente Castillo es un hecho lamentable. Obviamente él fue elegido para cumplir un periodo constitucional. Si no hubiera cometido este acto como él lo ha dicho hace unos días, hacer una proclama, que lógicamente los presidentes no hacen proclamas, ¿no? Los presidentes dan mensajes constitucionalmente regulados a la nación y lógicamente este era para indicar de que había tomado las decisiones de disolver el sistema constitucional, ¿no? Entonces, yo creo de que ahí lo que ha ocurrido es que tenemos primero una sucesión presidencial impecable. Le ha tocado a la señora Boluarte, nos guste o no nos guste. Seamos reacios a que el mismo partido del señor, que sea del mismo partido del señor Pedro Castillo, la Constitución no establece los distingos de ese tipo, ¿no? Entonces ahora yo lo que creo es de que yo soy de los que cree de que Dina Boluarte está en una enorme encrucijada, ¿no? Por un lado, esta, esta, esta paralización económica tiene una razón, es una razón de la desconfianza del sector económico, no solamente nacional, sino extranjero, y eso le hace daño al Perú. Pero hay una constitución que dice cuál es el término, y eso alimenta mi teoría varias veces esgrimida de que en nuestra constitución tiene que incluirse la revocatoria de mandato presidencial y del mandato congresal, porque esa es la única manera civilizada de poner a un presidente y a unos congresistas fuera del puesto al cual el mismo pueblo lo llevó. El pueblo los puso, el pueblo los saca. Veamos el ejemplo de lo que ha pasado en México.
México no tenía el sistema de revocatoria presidencial. Y sin embargo, López Obrador, para calmar las aguas en su campaña electoral, se comprometió a establecer la consulta popular de revocatoria y la cumplió. Hay quienes critican que fueron a votar el 17%. Bueno, eso ya no es problema de quien convoca las elecciones, sino de los que no van a votar. Pero Obrador cumplió con lograr de que se incluyera en la Constitución el tema de la consulta popular de revocatoria, se presentó de motu propio a la consulta popular, la ganó con poco, mucho, no lo sé, y se estabilizó el tema. Acá en el Perú, lamentablemente, como no hay este sistema de consulta popular, que no es un sistema comunista ni mucho menos. Recordemos que en Estados Unidos el sistema de revocatoria de mandato tiene más de 100 años. Creo que es el que más longevidad tiene. Y recordemos que en Estados Unidos los presidentes de la República, en este caso los presidentes de los estados denominados gobernadores, pueden ser revocados. Y tenemos el ejemplo de lo que pasó en California, que fue revocado el que había sido elegido por el pueblo y llegó Arnold Schwarzenegger a ser el gobernador del estado de California, ¿no? Entonces, y todo democráticamente, o sea, acá lamentablemente, yo siempre, un día conversaba con Hernando de Soto y le comentaba con la Constitución en la mano y se manifestó sorprendido. ¿Por qué eran pues esas, como él me dijo, me dice Marco Tulio, son las exquisiteces de abogado, ¿no? Exquisiteces. Ujú. ¿Qué cosa pasa? Fíjate, curiosamente la Constitución tiene en sí misma, la peruana tiene una contradicción. El artículo segundo consagra como uno de los derechos fundamentales de la persona la revocatoria del mandato de las autoridades elegidas. Sin embargo, cuando la propia Constitución regula el tema de los congresistas, le han puesto una frase, un punto aparte, contradictorio con el artículo segundo, que dice, no hay, cuando establece cómo puede perder su puesto un congresista, dice, no existe otra forma de revocarle el mandato. O sea, yo digo, el subconsciente de alguien por ahí hizo que pusieran eso. Y en el caso del presidente de la República, que es también una autoridad elegida, sin embargo, cuando se regularon las causales de vacancia presidencial, tampoco apareció la revocación del mandato a través de la consulta popular de la revocatoria. Pero fíjate tú qué tal, y claro, la razón es muy sencilla. Las constituciones no se van aprobando pues los artículos todos el mismo día. Primero se aprobaron, recordemos Jorge, en el Perú, Ujú. primero el Congreso aprobó el paquete de los derechos fundamentales y luego se tomó ya todo el tiempo para el desarrollo de los derechos, de la estructura y de todo lo demás. Entonces, yo me imagino que en el camino no faltaría más de un congresista o de pronto hasta el propio presidente por mismo o de sus asesores que vieron un peligro en el artículo segundo que había sido aprobado inicialmente, ¿no? Y buscaron y los dejaron, como decimos criollamente, ensartados a los gobernadores regionales y a los alcaldes para que ellos sí fueran la pita más delgada, ¿no? En esta cadena, ellos sí pudieran ser revocados. Ujú. Eh, pues son las curiosidades, ¿no?, de nuestra Constitución. Sí, Pero sí, dentro de sí. esa curiosidad también hay otra, doctor, que tiene que ver ya con la curiosidad del ciudadano. ¿Hacia dónde usted está viendo de pronto el horizonte próximo? De alguna manera vamos a tener que entrar a un proceso electoral. Todavía no se sabe exactamente, pero ¿por dónde cree usted que van las aspiraciones de los peruanos? Se ha llegado, por ejemplo, a triunfos un poco identificados con Milei en Ecuador, ¿no? Hay una trilogía por ahí que la están poniendo con Bukele, Noboa, Bukele, Milei, pero todavía también mantiene su fuerza a pesar de todas las situaciones totalmente descabelladas que salen, como sabemos, como punto neurálgico de Nicolás Maduro y su gente, ¿no? O de Nicaragua incluso, pero el contrapunteo está ahí. Usted que va por el día a día, conversa con un taxista, conversa con un ama de casa, y a veces creo que hay más relación incluso con esos antojos
totalmente hilarantes que plantean estos socialistas del siglo XXI, pero cuando al final del día piensas tranquilo, te das cuenta de que, oye, pero acá en el Perú al menos la moneda está estable, ¿no? Acá en el Perú al menos con $2 o $1.50 puedes resolver de pronto una comidita. Intenta hacerlo con Venezuela, intenta hacerlo incluso acá en Ecuador. Te vas a dar cuenta que todo está dolarizado y por las nubes. Hay que pensar con el estómago cómo se le puede transmitir una idea en estos tiempos al ciudadano que nos está sintonizando, doctor. Hay una situación que se ha generado a raíz del caso Castillo, ¿no? El caso Castillo, su elección, sin lugar a dudas, polarizó al país en corrientes de norte, sur, centro. Recordemos de que él prácticamente gana toda la República. O sea, esa es la verdad histórica, ¿no? Muy contundentemente en el sur, con un lenguaje fundamentalmente indigenista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, o sea, de los de abajo, de los que históricamente han sido marginados, y esto genera una respuesta que, ojo, yo veo un poco difícil de superar en una coyuntura donde tenemos este gobierno del cual a mí me da mucha pena porque no encuentro que están igual que Castillo, es una pena porque Dina es una persona con la cual le tengo simpatía personal porque ella es abogada, es gremialista, hemos estado en las mismas trincheras en el colegio defendiendo los derechos de los abogados, pero el problema es que ahora pues una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Acá no nos interesa que defiendan los intereses de los abogados y del gremio de los abogados, sino lo que necesitamos es que inaugure colegios, inaugure postas médicas, inaugure hospitales, inaugure pistas, generando en lo que pueda, porque para eso tiene dinero, las mejores condiciones económicas para la inversión privada, que es la que va a ayudar a salir de este atolladero. Entonces yo encuentro un gobierno más intentando sobrevivir al día a día, ¿no? Este, esto, por ejemplo, de buscar el populismo ramplón regalando caramelos. No sé si será cierto, pero dicen que en el caso de Ayacucho, la presidenta ha estado lanzando caramelos, una cosa que si es verdad eso, me parece francamente pues un absurdo, ¿no? O sea, porque la presidenta no iba de madrina de bautizo, ahora creo que ni para los bautizos se lanzan ya la moneda de 10 céntimos. El Ujú. padrino cebo ha desaparecido, ¿no? O sea, y ahora ha sido reemplazado por los caramelos. Yo creo de que es un gobierno que más busca sobrevivir hasta el 26 y eso lógicamente le pasa la factura, ¿no? Yo creo de que si ella no aplica la receta Fujimori rápidamente, que es la receta que le ha permitido a Fujimori sobrevivir políticamente a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso te debe haber pasado a ti, Jorge, que uno llega a un pueblo en donde la gente puede hablar mal del presidente Fujimori, puede hablar mal de Keiko, puede hablar de su familia, pero la gente dice, la posta la hizo Fujimori, el colegio la hizo Fujimori, la pista la hizo Fujimori, el de acá hizo, o sea, uno encuentra implícito un reconocimiento a lo que se hizo. Obra pequeña, pero que esa es la que el pueblo siente porque son pequeños los problemas que necesitan ser resueltos. Que todos juntos son grandes, ¿no? El tema de la educación global, pero estamos hablando de lo que es para la gente, el tema del currículum no es tan importante como que el colegio no esté cayéndose, pues, o que sus hijos puedan sentarse decentemente en algunas sillas, ¿no? Entonces yo creo de que el problema acá es, uno, un gobierno que intenta sobrevivir a toda costa el periodo presidencial hasta el 2026. Y dos, una realidad muy triste de desencanto generalizado, que estoy seguro que el día que la presidenta diga que se va, vamos a tener no violentas manifestaciones, sino alegres manifestaciones de que por fin se va, ¿no? Entonces, esa es la realidad del país. Bien, bien. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a preguntarle a Carlos Eduardo Guerra sobre esto precisamente, que la gente comenta de uno y otro bando, ¿no? Porque Venezuela está dividida.
Hay gente que dice, oye, no, ya está mejor, ya hay que volver, ya las cosas están superadas, ya hay dinero, ya circulan dólares, por ejemplo. ¿Es cierto eso? Hay algunos que han regresado y han vuelto a salir, porque han comprobado de que es todo lo contrario, que se mantiene más bien el recorte de los suministros de energía, no hay agua, encima las cosas están por las nubes. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué nos puedes decir hoy, 23 de enero del 2024, desde Mira, Caracas? la verdad, honestamente, que Venezuela no ha mejorado. O sea, yo vivo en un sector privilegiado de la ciudad, que es el Latillo, ¿verdad? Pero aquí también hay huecos, aquí si llueve se va la luz, ¿ok? Y no una hora, 7, 8 horas. A mí en particular se me han dañado los alimentos. Pero si hay una burbuja, lo que es el sector Las Mercedes, con grandes centros comerciales, ahí lo que tú ves que hay una lavadora de dinero, ¿no? Como mucha gente esta no puede salir del país porque les ponen los ganchos, entonces ese dinero mal habido lo invierten en eso, en grandes centros comerciales. Por ejemplo, aquí en Latillo crearon un monstruo que se llama Traki, y tú ves ese centro comercial lleno, tiene más bombillos que gente, te lo puedo decir así. Y se va la luz y ahí, ahí siempre hay luz, por decirte. Pero es una burbuja lo que hay en la ciudad, porque internamente, no solo en el interior, dentro de Venezuela tú ves la tragedia de los hospitales. Aquí si tú no tienes dinero para llevar todo hasta una aguja o una casa, te mueres. Estamos hablando que la inflación es galopante. Tú vas a un mercado con $100 y traes 4 bolsitas a tu casa. Esa es la realidad. No traes carne, no traes pollo, no traes pescado, sino cosas muy básicas. Un estacionamiento, la gasolina, todo costosísimo. Y la gente sobrevive. Yo no sé cómo la gente puede comer y puede hacer otras cosas, pero es un grupito muy privilegiado, lo que llaman los enchufados. Yo creo que son unos 50.000 personas que están ahí pegados al gobierno, de lo cual te puedo decir muy responsablemente que hay gente de la oposición que siempre ha jugado a que nosotros fracasemos en salir de esto, porque es más cómodo para ellos no tomar el poder, sino estar al lado de eso y seguir llenándose sus cuentas. Lamentablemente es así. Y rescatando un poco lo que decía el doctor Marco Tulio, yo quería hacer una referencia que muy poca gente lo dice. La tragedia que tiene Venezuela con la llegada de Hugo Chávez fue causada también por la constituyente. Y la constituyente fue una gran tragedia para el país y la seguimos viviendo. Yo creo que con las reformas constitucionales y todo, hay que tener mucho cuidado con esta figura. Como dije antes de llegar al doctor Marco Tulio, las constituyentes, no solo en Venezuela, sino en otros países, yo creo que me corrija, han sido la medida, la camisa, la medida del presidente de turno. Entonces, Así. lamentablemente hay que tener mucho cuidado con eso, de verdad, te lo digo. Y en el caso de Venezuela, que el caso del chavismo y todo esto, es gente que cree mucho, yo no creo en eso, o sea, yo creo que hay una lucha no solo política, sino entre el bien y el mal. Cuando tú te desvías de lo que es Dios y la Virgen, las cosas no te salen bien. Entonces esta gente, muy pegado a lo que son los paleros y los brujos y todas esas cosas, no son creyentes de la fe católica, han ido mal. Muchos se han ido para el otro mundo por eso. Desde que exhumaron la tumba de Simón Bolívar, ahí tienes varios, ahí están las pruebas. Actualmente, te digo, en Venezuela existe un apostolado que es el Apostolado Mundial de la Virgen de Coromoto, que este apostolado lo que hace es no solo divulgar y que conozcamos los venezolanos lo que es nuestra patrona, sino que la Virgen de Coromoto también se extiende en Sudamérica. Yo invito a todos a que busquen en internet, que es el Apostolado Mundial de la Virgen de Coromoto, que es una labor muy bonita. Y pienso cuando el ser humano se desvía de Dios y de la Virgen, y de ponerlos adelante, las cosas no se dan. Y aquí la lucha no solo es política, aquí una lucha también es espiritual. Y de eso tenemos que también tener claro. Y eso pasa también mucho en Sudamérica. Porque como dije antes, el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo, esas manifestaciones, eso que está pasando, eso no es fortuito, eso es planificado. Porque donde hay un presidente, como el presidente Noboa, Bukele, que están haciendo las cosas bien, van a tratar también de dividir, o el mismo Milei. Ahí tuve los ataques. Milei no tiene ni 100 días en el gobierno y había los ataques que hay en Buenos Aires. Yo sigo mucho lo que está pasando en Buenos Aires y en Argentina. Y es terrible, ¿no? Con lo que es el peronismo y la izquierda, también tratando de dañar. Y si echas un poco para atrás en Chile con el presidente Piñera en su último periodo, cuando rompieron el metro los manifestantes y todas,
ese incendio de bienes públicos, eso fue causado por el Foro de Sao Paulo. Nada de eso es fortuito. Y yo creo que los que somos de verdad de convicción democrática, tenemos que poner nuestro granito de arena desde nuestras trincheras para luchar contra eso, porque aparte además, si no quiero obviar que hay un tema también de narcotráfico. El narcotráfico no solo ha calado en Venezuela, ¿no? Y en las mentes de muchas personas, sino en Sudamérica, es una red. Y como eso es un negocio que da mucho dinero, la gente como que sucumbe ante eso. Y es un tema delicadísimo, delicadísimo. Bien, Carlos Eduardo, como algo cortito para finalizar, la gente nos pide que están en año electoral, se supone, ¿no? Venezuela entra a unas elecciones y hay la opción de María Corina Machado, ¿no? ¿Cómo Claro, ves, cómo ves esa figura dentro de la tonada de lo que escuchamos de la voz de Carlos? Pues te ha quedado un poquito el acento de Caldera, tienes esa tonada, como que anduviste tanto tiempo con él que escucharte a ti es como escuchar un poquito el parafraseo del expresidente Caldera. Y también, incluso en la mención de esa identificación católica que tenía él, ¿no? Él siempre que conversaba, pues hacía lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, mencionar a la Virgen de Coromoto, o sea, siempre estar santificando un poco su mensaje. Dinos, tú crees, en capacidad de informarle a la gente de que efectivamente María Corina Machado es una opción o tú ves por ahí otra opción? mira, es la opción porque fue la candidata electa en unas primarias. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros, los venezolanos, que participamos en las primarias? Te guste o no te guste María Corina Machado, es apoyar la candidata que es ella. Lamentablemente, para el gobierno, ella representa un peligro. ¿Por qué representa un peligro? Primero que, aparte de mujer, yo creo que a las mujeres hay que darle oportunidad también. A veces hacen mejor las cosas que los hombres. Ejemplo, Angela Merkel. Yo pienso que su mensaje ha calado porque nunca ella se ha identificado tampoco con el G4, que es Voluntad Popular, Acción Democrática, un nuevo tiempo y Primero Justicia, que de alguna manera han cohabitado con el régimen y han sido como alcahuetas de esto. Cómplices. Sí, Ujú. ella se ha plantado en contra de esto y siempre ha dicho la verdad y ha dicho las cosas como son. A veces eso no cala porque estás tocando, como dije antes, intereses opositores que les interesa no llegar al poder, sino mantenerse ahí para seguir haciendo negocios. En cuanto al tema de la inhabilitación, eso es una locura. Ni siquiera, fíjate ahorita, el abogado de ella que hay en el TCJ, 6 veces no ha tenido acceso al expediente. Y la última consiguió un papel así, no hay despacho el día de hoy en la sala político-administrativa. Entonces ahí tú ves el gran miedo que le tiene el gobierno. Yo lo que tenemos que luchar primero es que ella sea la candidata, que pueda ganar las elecciones y tener una estrategia de unidad. Hoy había un acto en Altamira, una gran alianza nacional para conseguir los 600.000 testigos que defiendan los votos y podamos llegar a las elecciones. Y bueno, y tenemos que tener escenario B y C, pero no podemos dejar que el gobierno nos robe las elecciones, haga sus trampas como la pasó en el 2018, porque hay que recordar que Nicolás Maduro sigue siendo, en mi opinión, un presidente legítimo. Y bueno, nosotros tenemos que luchar para eso. Ahora, la misma la Corina Machado sabe que tiene un CNE más chavista que antes, porque yo quiero precisar algo, no son los cinco rectores del CNE, del Consejo Nacional Electoral, para explicar a la audiencia, que ahora tienen que un 3 y 2, 3 del gobierno y 2 de la oposición. Eso es importante, pero lo más grave son los que están adentro, los que manejan la sede situacional, los que manejan esas partes que mucha gente a veces no conocemos, pues los especialistas del sistema electoral sí lo conocen. Esos son chavistas y rojitos, ahí está el peligro. Entonces, para ganar las elecciones hay que ganarlas por nocaut, como pasó en el 2015 con la Asamblea, que no tengan ellos argumentos de poder desconocer la victoria de la oposición. Si ganamos por poquito, como pasó con Enrique Capriles, nos van a robar la elección como se la robaron a Enrique Capriles. Lamentablemente eso fue así. Nosotros tenemos que tener conciencia. Ahora, ¿cuál es mi miedo? Que tenemos más de 7 millones de venezolanos en el exterior, de los cuales la mayoría son jóvenes. Yo tengo 53 años, de los cuales he pasado todos estos años luchando contra eso desde que salió Hugo Chávez a la palestra.
Y yo, por ejemplo, aquí en el Latillo, tú caminas y lo que hay son puras señoras y señores ya, porque los hijos y los nietos se han ido a Venezuela. Eso es una tragedia. Es una tragedia. Y bueno, y además políticamente esos votos se pierden. Lo que hay que crear es conciencia aquí en los jóvenes, que si quieren tener un país democrático. Muchos muchachos que yo veo en las universidades no saben lo que es un traspaso de mando, chicos. No saben un presidente que le pone la banda al otro, al de oposición, que está llegando al poder. Eso aquí no se ha visto. Aquí echamos 20 y pico años que lo que han visto es Chávez y Maduro. Y Ujú. Maduro llega al poder porque el otro se murió, por cierto. Pero también recomiendo que vea la entrevista sobre todo lo que fue el proceso, la enfermedad de Chávez y la muerte de Chávez, que le hace Patricia Yenot a Nelson Bocaranda. Eso está en YouTube, lo pueden ver. Hay muchas verdades sobre ese tema también que el gobierno ocultó. Y bueno, lamentablemente yo aspiro a volver a eso que yo vi pequeño, a un presidente de Acción Democrática, entregarle a un presidente de COPEI como yo vi y viceversa el poder. Yo creo que eso es sano en cualquier democracia. Mi familia todavía fue copeyana, ¿ok? Ujú. Nosotros celebramos las victorias de Copey en casa, pero también uno reconocía cuando ganó la acción democrática, bueno, y esa es la democracia, y esa es la democracia. Aquí Así es. eso, lamentablemente no lo hemos vuelto a vivir y yo sueño con eso, ¿no? Yo no me iba a Venezuela, yo tenía oportunidad de irme al exterior y no lo hago porque yo digo, tengo un punto, no, yo quiero ver caer a esto, yo quiero ser partícipe de la caída de esta gente, de que volvamos a tener democracia y libertad en Venezuela. Yo sueño Bueno, con eso. aspiramos a que eso suceda, eh, Carlos Eduardo, y que se vean pues nuevos tiempos. Amén. Decían inicialmente que en Cuba había gente que había nacido solamente viendo el cielo de La Habana o de cualquier lugar de allá de Cuba, pero ese cielo con el mismo comandante eterno, Fidel Castro, ¿no? Nacían y morían. Si tú cierras el círculo, le decía Fidel a Chávez, ¿no? Si tú cierras el círculo, es porque has logrado la revolución. Y creemos que en Venezuela ya se cerró el círculo. Esperemos que se pueda romper ese círculo, ¿no? Pero ¿sabes cuál era el peligro? Que yo me acuerdo de una entrevista de alguien en CNN, porque aquí Ujú. está CNN, lo quitaron de la parrilla de programación, de la censura. CNN en español. Entrevistaron a un cubano y dijo, bueno, que él apoyó la revolución. Entonces, después de 10 años le dijeron, esto, bueno, apenas está comenzando. Y al final tuvo un tipo con 70 años y el pelo blanco. Y el pelo blanco. Cuando a mí me decían, cuando ganó Hugo Chávez, Venezuela no es Cuba. Bueno, imagínate. Y está el doctor Salas Robert advirtiendo lo que venía. Que apenas Claro. salió Chávez de la cárcel lo recibieron en la Universidad de La Habana con honores. Que había que tener cuidado. Que no sé qué cosa. Pero era tanto el apoyo a los medios de comunicación y el lavado del cerebro del pueblo. No, que aquí la gente votó con las vísceras. Vamos a castigar. ¿A quién estás castigando? Te estás castigando a ti mismo. Estás acabando con el sistema democrático. Y fíjate lo que pasó. Yo ya tengo canas, mira, voy como el señor de la entrevista. Y tiene el pelo. ¿Ah? Sí, bueno, Y esa es la realidad, y bueno, eso es triste. solo en Venezuela se ve, por ejemplo, que te acercas a una notaría y el notario te dice, bueno, chico, ¿usted qué quiere? ¿Para qué quiere usted la certificación? Ah, Exacto, es una, exactamente. es una notaria cubana, ¿no? Personalmente, yo fui a pedir un documento ¿para qué vas a ir a Perú, tú? ¿Por qué quieres irte a Perú? ¿Por qué te No, vas a ir de Perú? y fíjate también el sistema de seguridad, lo que llaman el 2 cubano y todo esto. No sé si en Perú es así, ¿no? Pero un abogado tiene su IMPRE abogado que lo identifica, que es un sello con su número de Ajá, inscripción y claro. firma, y firma el documento. Entonces tú colocas tu sello con tu nombre, tus dos nombres y tus dos apellidos y así aparece en la nota de la notaría o en la nota de registro, que es redactado por el doctor, el abogado tal. Pero, por ejemplo, tú agarras la computadora y colocas el sello a mano y pones nada más tu primer nombre y tu segundo apellido y aparece en la nota tus dos nombres y tu apellido. Antes no, Ah, antes te colocaban era lo que aparecía ahí, el nombre y el apellido. Entonces tú ves cómo está fichado. O sea, es increíble. O sea, Bien, bien, pues, Carlos Eduardo, vamos a seguramente más adelante seguir con estas tertulias, ok. porque es interesante, es necesario siempre darle una reflexión a nuestra audiencia desde el punto neurálgico para América Latina, que de alguna manera rompe con todos los estereotipos de lo que debe ser una conducta eminentemente democrática. Y ese lugar es Venezuela, nadie lo puede negar. Vamos a despedirnos también del doctor Marco Tulio Gutiérrez. Doctor,
en medio de estos dilemas de identificación, usted de alguna manera en su última respuesta nos dio a entender de que si hoy fueran las elecciones en el Perú, creo que sería inevitable repetir un Castillo. ¿Qué es lo que le diría a la No, audiencia? no, porque en realidad el tema es de que hay que tener en cuenta de que me imagino que los grupos que ya están organizados, Hasta Antauro eh, lo han aceptado en inscribirse. ¿Eh? Le falta poco para claro, que se legalice totalmente. claro, ¿no? Ya está legalizado, o sea, en Tauro. Entonces, yo creo de que la alianza, ojalá que se dé entre los diferentes grupos de derecha y de izquierda, de centro, porque al final de cuentas lo que interesa es facilitarle al elector corrientes de opinión, ¿no? Porque este sistema en el cual creo que en este momento debe haber como unos más de 30 partidos políticos inscritos, o sea que tienen igualdad de derecho de participar en las elecciones anticipadas o en las elecciones de BNC, cualquiera fuera la coyuntura. Pero todavía ha quedado. Recordemos que la última reforma política que ha promulgado la presidenta Boluarte hace menos de una semana, por medio de la cual se eliminan las elecciones primarias, abre paso también a la otra posibilidad de lo que viene en cuanto a reformas, que es de que los partidos políticos tengan que hacer elecciones internas, ya sabemos cómo son, porque ya las han hecho siempre, con el sistema de delegados. Vamos a lo mismo, vamos a llegar a lo mismo, y eso es peligrosísimo, porque entonces ahí sí se va a abrir el camino a las posiciones más extremas, tanto de derecha como de izquierda. La de derecha no son preocupantes porque al final de cuentas no concitan un entusiasmo muy grande, pero las radicales de izquierda sí, o sea, sí convocan el rencor, el fastidio. Y ojo, si no tenemos identificados a los culpables de lo que pasó en el sur del Perú en las manifestaciones de diciembre y enero, nos corremos el riesgo de que esa herida sea utilizada violentamente para estas elecciones de 2026. Y los resultados, obviamente, ya son predecibles. Bien, bien. Bien, doctor, bueno, la mejor de las suertes a nivel del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? A ver si por ahí lo tenemos a la vanguardia, ¿no? Y con mensajes, que sus mensajes se mantengan, que es lo más importante, ¿no? Como usted dice, Pero pues acá diga, me gustaría preguntarle a Carlos a ver, sí, sí. sobre cuál es la posición del Colegio de Abogados de Caracas. Mira, el Colegio de Abogados de Caracas siempre ha sido un colegio que ha luchado por los derechos del gremio. Ajá. Es un colegio que es opositora a esto. La presidenta Ya. del Colegio de Abogados aquí en Caracas ha estado en las marchas de las togas, ha luchado contra los abusos dentro del Poder Judicial que han detenido a personas inocentes, ha levantado su voz, ¿verdad? Y bueno, y se ha tratado también de que esto llegue a la Federación Internacional de Abogados también, para tener un respaldo a nivel internacional, ¿no? Para que sepan que sí se hacen cosas que a veces... El problema que hay, doctor Marco, es que con el sesgo comunicacional que hay, gracias a Dios tenemos las redes sociales y por estos aparaticos uno puede como difundir las Claro, cosas. Puede ser su propio periodista, pero a veces sí, las cosas no llegan, ¿no? Yo igual le deseo a usted el mayor de los éxitos que llegue a la presidencia del Colegio de Abogados y también que tenga una participación en la Federación Internacional de Abogados también activa, porque aquí necesitamos el apoyo igual hacia ustedes, así es, gremios, claro. porque yo creo que tenemos que unirnos. Mire, yo le decía algo que capaz puede ser un chiste, pero es verdad. Yo tuve un No, profesor de obligaciones que se llamaba Hermes Harting, lo nombro porque era un profesor excelente, pero él decía que los abogados se pisan la manguera. Los médicos no. Mm. Entonces yo digo, ¿por qué digo eso? Decía, bueno, porque los abogados tenemos mucha fama, así como decía, de tracaleros, pero no todos somos tracaleros, decía el profesor. Pero en cambio los médicos no se pisan la manguera, porque un médico se equivoca, hace una operación, se desangra la persona y sale tranquilo. No aguantó, tuvo un paro cardíaco. Claro, si se paró el corazón se muere. Pero nadie que estuvo en la mesa de operaciones va a decir, ni el asistente, ni el anestesiólogo, ni la enfermera. No es que el médico cortó mal y el hombre se desangró. No se pisa en la manguera. Pero el abogado sí. Entonces, es lo que decía.
había que buscar más unidad dentro del gremio, y eso es lo que yo llamo, ¿no? A que nos apoyemos internacionalmente y seamos una ventana de la tragedia. Por ejemplo, en Venezuela es una tragedia lo que vivimos, doctor. A nivel Sí, judicial, sí. se lo puedo decir, aquí se viola el debido proceso. Lamentablemente es así. Usted va a un tribunal por cualquier cosa, puede pasar 6 y 7 meses. Hace poco, por ejemplo, un documento de una asociación civil que tenía aspecto religioso, para no nombrarlo, pasó 7 meses en el Ministerio de Justicia para una aprobación de la elección de culto, un visto bueno. Ajá. Entonces, después que te han visto bueno, que tú digo que vas para el registro, y bueno, ya tengo esto, ya tengo el otro, y yo ya puedo registrarlo. No, lo mandan al SAREN, que es el Servicio de Registro de Notaría, para una autorización. Entonces, bueno, ya eso va por un año, más de un año para una simple Ah, asamblea. O sea, es una tragedia, de verdad. Y la gente que está esperando su documento se estresa, se siente triste, se siente decepcionada y también pueden hasta creer, bueno, este abogado me estafó porque no hizo nada, ¿no? Y tiene las manos, los brazos amarrados porque no puede hacer más nada. Entonces, en verdad que eso pasa aquí, ¿no? Y me imagino que en otros países con este tinte político también puede pasar. Entonces, eso es importante, doctor Marcos. Y yo le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga y que, bueno, que logre la presidencia del Colegio de Lima. Mucho éxito. Bien, bien. sí. Bueno, hay, Yendo, creo yo, una buena coyuntura, ¿no? Porque en realidad el caso, por ejemplo, de Yáñez, el decano Yáñez en el Colegio de Abogados del Guayas, de Guayaquil, también igual, o sea, está en la misma línea de lo que has mencionado. El caso del decano del colegio de Abogados de La Paz, aunque haya habido problemas, han habido problemas electorales, han tenido que nombrar una presidenta interina para un nuevo proceso. Bueno, esperemos que se resuelva, pero hay mucho por hacer, ¿no? En el caso de la gente de Colombia, el, ahí hay gente muy responsable y todos apuestan por la democracia, eso es lo importante, ¿no? Y apuestan por la democracia en un sentido de apego a la Constitución, no de los partidos, no de los partidos, ¿no? A propósito de Colombia, estaba recordando, Carlos, ¿te acuerdas de la capitana María Eugenia Rojas, la hija de Rojas Pinilla, ¿no? Ah, Qué Pinilla, cerca sí. estuvo del poder, estuvo pero a un paso del poder, lo que le faltaba, ahí me decía la gente, los abogados en Bogotá decían, lo que le faltó fue decisión. Si ella hubiera convocado a las masas a defender el triunfo, de su triunfo, la historia habría sido diferente, ¿no? Pero Claro. son las vacilaciones de las 7, 8 de la noche de un día de elecciones reñidas que lamentablemente le jugaron mal, pues, ¿no? No, yo creo también, doctor, que hay no saber leer los mensajes, ¿no? que da el pueblo. Fíjese algo. Cuando llegó el anterior presidente de Colombia, la izquierda sacó 800.000 votos cuando la izquierda nunca había sacado votos en Colombia. Y ahí Ah, había ya. un mensaje del pueblo. Y mira, lo que ha sido el sistema político en Colombia, la casta política en Colombia, no supo interpretar ese mensaje y mire lo que llegó a tener a Petro, un Sí, exguerrillero en la. Y yo creo que los políticos tienen que saber leer el mensaje que le está dando el pueblo. sí, No es bien, imposible que 800.000 votos. Ahorita murió Piedad Córdoba. De ahí han ah, salido varios mensajes y varias anécdotas y políticos que están hablando, bueno, a mí me invitó a reunirme, pero no me reuní con ella porque no quería salir en la foto. Y muchas cosas que han ido desvelando ahorita en Colombia. Yo creo que bien, bien. los mexicanos tenemos que saber leer y entender el mensaje que nos da el pueblo. Sí, sí, lo importante es a tiempo, ¿no? A tiempo es el detalle. Tiempo. Que en el momento, esto es como una pelea de box. Si pestañeas, pierdes. Si no te das sí, cuenta del detalle se te está presentando, pues olvídate, no hay nada que hacer. Mira, perdón, Jorge, le voy a contar algo rápido, rapidito antes de A terminar, ver, que hay un detalle, ¿no? a ver, Carlos En el Eduardo. año 98, un gran intelectual que conocí, que lamentablemente murió de un infarto en Chicago, que se llamaba Luis Castro Leiva, él tuvo el honor de dar el discurso el 23 de enero, es que me acuerdo porque es el 23 de enero del año 98, se cumplían 40 años exactos de la fundación de la democracia en Venezuela. Y me acuerdo que él habló del peligro en su discurso, y me gustaría hacerse llegar, porque los tengo, Ajá. de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia. En ese momento, algunos diputados y senadores andaban así, y otros leyendo el periódico, y él dijo,
que lamento que muchos senadores o diputados solo me oyen, no me escuchan, porque una cosa es oír, escuchar, ¿verdad? Ujú. Y Luis Carlos Leiva hizo como una radiografía de lo que venía, y tú lees ese discurso, y es lo que seguimos viviendo. Ese discurso también está en la página web, pero me gustaría a los dos mandárselos por DHL en físico. Ajá. Es un Ujú. librito que el prólogo lo escribió el doctor Rafael Tomás Caldera, que es el hijo mayor del doctor Caldera, y para mí el más preparado de todos. Todos somos preparados, pero la inteligencia del doctor Rafael Tomás es algo muy grande. Y Luis Castro Leiva era un intelectual, filósofo grandísimo, que fue profesor hasta no solo en la Universidad de Simón Bolívar, sino en la Universidad de Chicago. Entonces, él ahí explica, y lo bonito es decir las cosas antes que pasen. Eso como los economistas te dicen cuando pasan las cosas, pero nunca te dicen qué hacer para que no pasen. Nunca te lo dicen. Ujú. Entonces, este, Bien, bien, ayuda vamos a, mucho. vamos a estar atentos a ese envío, Carlos Eduardo. Recuerden, vamos a comunicarle también al doctor Marco Tulio Gutiérrez, a ver si mañana nos acompaña en la ceremonia. Tenemos una ceremonia aquí en Lima, doctor Marco Tulio. Luego del programa conversamos personalmente y vemos que para que pueda participar. Y Carlos Eduardo Guerra, pues está siendo nominado también a nuestra distinción honorífica de este año 2024. Hemos agotado la conversación. Les agradezco. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. No sé, algo ya como epílogo, ¿qué podría decirnos, doctor Marco Tulio? Bueno, solamente que me siento profundamente gratificado de estar compartiendo pantalla con alguien tan vinculado a Rafael Caldera. Rafael Caldera es el ícono de los tratadistas de derecho laboral, ¿no? O sea, en todo lado. O sea, eh, cada uno de los temas de nuestra carrera, de nuestras disciplinas, tienen pues referentes. El caso el derecho del trabajo, que era el tratado de Rafael Caldera, que todos lo hemos leído en las aulas sanmarquinas bajo la dirección de nuestros distinguidos profesores, ¿no? De Ujú, Jorge Carrión Lugo, ujú. de Alberto Ruiz Eldrich, que fueron nuestros profesores en San Marcos sobre el tema, ¿no? Ujú. Por Bien, cierto, bien. hay un curso muy lindo del presidente Caldera de la Universidad de San Marcos también. Y, y también, yo me recuerdo en su último gobierno, un discurso increíble en la OIT en Suiza, que eso fue una cátedra de derecho de trabajo. Él habló 30 minutos y la gente ni pestañaba. Fue algo increíble. Ujú. Bien, bien. Ok, Gracias, Carlos Eduardo. Gracias, doctor Marco Tulio. Muchas Estamos gracias. en contacto. Recuerden que todo puede transmitirse desde la paz y la democracia, que es lo que hay que recuperar en nuestro continente. pues. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Un Muy abrazo. amable.
Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets. Además, venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda.